RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este 28 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Operaciones militares conjuntas con Rusia, China y Cuba. En la frontera en Colombo, venezolana, confirmó el jefe del Comando Estratégico Operacional de nuestro país, Remigio Ceballos. Desde Colombia trascendió, lo comentamos con ustedes ayer, un radiograma que revelaba el acuartelamiento de sus tropas ante este tipo de movimientos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Lo hemos hablado con algunos de nuestros invitados. La pregunta que tenemos que hacernos es si el gobierno va a intentar una maniobra como la de las Malvinas en el 82, cuando la dictadura argentina estaba acosada por una difícil situación económica. En todo caso, en compañía del presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Venezuela es un desastre. Ayer, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, publicó un video en compañía del encargado de negocios de la embajada norteamericana en nuestro país. Quien no pudo reunirse con su par en los Estados Unidos fue Nicolás Maduro, quien, calificó como un éxito su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. 24 horas después de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la organización de, pedir al gobierno aceptar asistencia humanitaria, y la confirmación de la fiscal de la Corte Penal Internacional tras haber recibido denuncia contra Maduro por delitos de lesa humanidad, suscrita por 6 países. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Varios datos. Se cumplieron 52 días del secuestro del diputado Juan Requesén, según denunció su familia, abogados y diputados desde las afueras del Helicoide. El Programa Mundial de Alimentos pidió voluntad conjunta de los países para afrontar la crisis en nuestro país, y luego de una jornada maratónica de interrogatorios para determinar si son ciertas las acusaciones de abuso en su contra, el Comité Judicial del Senado aprobó elevar al plenario la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y promover probablemente una investigación del FBI para investigar sobre estos hechos. ¿Se imaginan si se aplicara el mismo estándar en Venezuela? Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Nos trasladamos a la frontera, al estado Zulia concretamente. Ahí recibe nuestra llamada el periodista Lenín Danieri, periodista de medios de comunicación nacionales e internacionales. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas, Lenín. Iniciaría conversación a partir de este trabajo especial que realizaste sobre la familia Bracho, que, ha generado tantas reacciones, sobre todo a través de las redes sociales. Ayer lo comentamos ampliamente con uno de nuestros invitados, porque la nota contrastaba con el discurso de Nicolás Maduro, que negaba la crisis humanitaria en nuestro país. Ellos se vieron en la necesidad de sepultar en el patio de su casa a un familiar porque no tenían dinero para los gastos funerarios. ¿Qué puedes comentarnos? Mira, fíjate que te comento que efectivamente ellos abrieron la fosa y la intención era sepultarlo allí, pero gracias a Dios llegó un representante de la gobernación, sacaron al señor de la fosa en la que estaba y acordaron pagar los actos funerarios, ¿no? Pero ya, por supuesto, después de todo lo que había ocurrido, toda la situación, de hecho ya el cuerpo estaba en descomposición, y por eso fue la razón principal que lo sacaron de la casa, ¿no? Porque el olor ya era muy fuerte. Pero es una situación preocupante porque el señor, según yo entrevisté a la familia, a la mamá, a una sobrina, también a una vecina, y me decían que visitaron 2 hospitales, y en los 2 hospitales estaban más interesados en hacer que se fueran que en atenderlos. De hecho, en uno de ellos le dijeron, en uno de esos hospitales le dijeron, mira, no nos vamos a hacer responsables si el señor se muere aquí. Así que a lo mejor lo agarran y se lo llevan, y efectivamente eso fue lo que hicieron, se lo llevaron y murió en su casa, ¿no? Allí empezaba la otra pesadilla de la familia Bracho, ver cómo los sepultaban, porque si
no había para comer, mucho menos para sepultarlo. El señor murió de una infección muy fuerte y también de desnutrición severa. Entonces, es toda una situación generalizada. De hecho, esto no es la primera vez que pasa. Esto ha pasado varias veces. Yo he dado cobertura y he hablado con familiares de personas que han fallecido que no pueden pagar los elevados costos de un servicio funerario. Oscila entre los 10 salarios mínimos y hasta más. Entonces, es una como que una diatriba permanente entre, mira, o comemos o vemos cómo hacemos para sepultarlo, y por eso es que hay reportes de personas que abandonan cadáveres en las morgues, porque no los van a buscar, porque no pueden hacerse responsables de ellos, o no pueden pagar por un servicio funerario. Ahí entra otro problema. En las morgues hay fallas en las refrigeradoras, hay fallas en los sistemas de aire acondicionado, y ya se han reportado, de hecho, casos dos veces, han explotado cadáveres en la morgue del hospital, en el hospital de Ciudad, sin que nadie haga. Esto es un problema generalizado, ¿no? Lenín, probablemente la acción de la gobernación respondió a tu trabajo especial, o incluso el que publicó otro portal como TV Venezuela. Quisiera tu comentario en torno a este tema, porque el periodista Isnardo Bravo hacía referencia a una supuesta campaña de descrédito en tu contra. Te escuchamos. Sí, fíjate que ellos se llevaron a un grupo de periodistas, por supuesto de línea oficialista, se llevaron a una comisión del CPC inclusive, y ellos les pidieron, exigieron, de hecho, en algunos casos exigieron que tenían que desmentir la tesis o la información que nosotros sacamos desde un principio. Efectivamente no tenían cómo sepultar al señor y que tenían toda la intención de hacerlo en el patio, porque no. Por supuesto, entrevistaron a otros familiares. La mamá no se prestó para eso. La mamá, la señora Gladys, mal no recuerdo, la mamá no se prestó para eso, y otros familiares tampoco. Hubo una hermana que sí lo hizo, y dijo que la gobernación los había apoyado en un principio, cosa que no es cierta, porque de ser así, ese señor estaría vivo, por lo menos en una UCI, que era lo que necesitaba, y no la consiguieron. Sí, lamentablemente murió porque el servicio de salud en esta región, en este estado, no sirve, no funciona, es totalmente inoperativo. Entonces, y esa es la razón principal, ese es el meollo de todo este asunto, de toda esta pesadilla que atravesó la familia Bracho. Ahora, Lenín, a propósito de tu nota, terrible lo que nos tocó narrar ayer por las imágenes, la necesidad de una familia de tener que darle sepultura a su familiar en el patio de su casa, pero también una de ellas denunciaba que efectivamente estuvieron en varios hospitales y les dijeron que no había insumos, que se lo llevaran porque no podían responder por él. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque esto se sumaría a, los problemas de electricidad que ya hemos comentado contigo en otras oportunidades. ¿Te escuchamos? Sí, de hecho, aprovecho para comentarles que el ministro Luis Mota Domínguez mintió en su, no sé si lo hizo a través de la red social, que dijo que los cortes de electricidad estaban totalmente suspendidos en el Zulia. Mintió, porque en los municipios foráneos sí se está racionando la energía eléctrica. Que no se haga en Maracaibo con tanta frecuencia es otra cosa, pero en los municipios foráneos, Machique, la Villa del Rosario, Jesús Enrique Lozada, La Guajira, sí se está racionando. Hay que ser muy responsable con eso. No se ha solventado del todo el tema eléctrico. Todavía falta, lamentablemente, porque aún persisten bajones y fluctuaciones de potencia que dañan electrodomésticos, ¿no? Pero volviendo al tema de la familia Bracho, a mí me llama la atención y es sumamente preocupante, porque parece que existe una especie de modus operandi o un esquema que aplican, y eso lo conversaba yo hace poco con una colega periodista que trabaja en Caracas. Ella me decía, mira, lo mismo pasó conmigo. Nosotros sacamos una información que era una clara violación de los derechos humanos, trataba sobre niños que estaban pasando hambre, y aplicaron todo un sistema. Ellos llevaron un grupo de periodistas afines o periodistas pro gobierno, sacaron una información totalmente distinta y después movilizaron por redes sociales a todo un grupo que ellos llaman tropas para torpedear al mensajero. En este caso era la colega periodista en este momento y a mí en esta oportunidad. Es todo un plan organizado. Eso demuestra que existe una estrategia. ¿Para qué?
para tratar de desvirtuar cualquier información que muestre el verdadero rostro de la situación de crisis humanitaria que estamos viviendo acá en Venezuela. Que para torpedear el trabajo de los periodistas, disparándole al mensajero, pero no solucionando lo que en el mensaje está, no dándole respuesta a lo que la gente dice. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente reproducir y difundir una necesidad que las personas dicen, que la gritan a cada rato, cuando no es un problema de alimentos, es un problema de salud, es un problema de agua potable, es un problema generalizado. Y eso es lo único que hacemos nosotros. Que eso perjudique a un gobierno, que eso perjudique a una gestión, no es nuestra culpa. Nuestro deber es informar, ¿no? Así como dice Televen, nuestro deber es informar. Opinar es el derecho de otros. Nosotros básicamente nos debemos a la población, a una población que demanda de nosotros que sirvamos como de entes multiplicadores de toda esta situación que está ocurriendo acá en el país. Ahora, esa estrategia francamente no hizo mella en la comunidad internacional, o al menos en estos países que aprobaron esta resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide al gobierno a recibir asistencia humanitaria. Ahora, Lenín, quisiera referirme a otros temas en el estado Zulia que tienen que ver con la gasolina y tiene que ver con este movimiento de tropas en la frontera. De momento hemos visto imágenes solo en el estado Táchira, no sé si está ocurriendo mismo en tu entidad, pero quisiera tu comentario en torno a estas dos situaciones. ¿Te escuchamos? Fíjate que las colas de gasolina persisten. Tengo entendido que a partir del lunes que van a empezar a aplicar lo del costo. Ahorita estaba en etapa de prueba el proceso de la máquina. Lo que yo me pregunto desde un inicio es que cómo van a hacer para activar esta máquina en zonas donde no hay ni siquiera cobertura de telefonía. Es la interrogante que yo tengo, porque hasta donde yo sé, esa máquina funciona para tener línea con el resto de las bancas, de la base de datos de todos los bancos del país, inclusive la base de datos del tan polémico carnet de la patria. Necesitan internet. Entonces, ¿cómo carrito van a hacer para echarlas a andar en zonas donde no hay ni cobertura de teléfono? ¿Qué va a hacer? Las personas que viven en esos municipios se tienen que trasladar a donde haya cobertura, a donde se estén operando estas máquinas. Es mi pregunta. Entonces, otra cosa también, no han dicho a ciencia cierta de cuánto es el aumento. No todo el mundo tiene fulano carnet de la patria. Hay muchos que dicen que, bueno, ¿cómo van a hacer si no van a surtir gasolina? Hay que ser muy responsable y decir que estas máquinas van a tener la base de datos de todos los bancos del país y van a poder hacerlo. Pero ahí es donde está el problema. El problema radica en eso, porque no todas las estaciones de servicio tienen la suficiente señal de cobertura para poder echar a andar esas maquinitas o esas lectores biométricos, ¿no? En relación a la movilización de militares en la frontera, sí se está viendo. De hecho, la Alcabal de Limón, que es una de las más grandes, que está en la troncal del Caribe, está totalmente reforzada, hay muchos militares allí. También hacia lo que es la zona, en la troncal del Caribe, pero ya hacia la parte norte, yendo hacia Paraguachón, se han reforzado los distintos puntos de control. No sé a ciencia cierta cómo están haciendo para movilizar. Sí, me dicen que se cayó la llamada con Lenín Danieri. Vamos a tratar de restablecer el contacto para confirmar esta información. Él adelantaba que efectivamente en el Zulia, lo que pudimos captar en Paraguachón, ha visto que se ha reforzado el contingente militar en la frontera. Y bueno, comentábamos con ustedes que ojalá el gobierno no utilice el expediente de las Malvinas. En el 82, Argentina, saben ustedes, entró en guerra. Y una de las razones, según muchos analistas, tuvo que ver con la crisis económica. La dictadura utilizó el tema del enemigo externo para concitar apoyo, pensando que con eso podría salvar la situación, y ya sabemos cómo terminó. Ojalá no esté ocurriendo lo mismo en la frontera con Colombia. Lenín, adelante, tú decías que efectivamente se había reforzado al menos el paso a la altura de Paraguachón. ¿Te escuchamos? Sí, en los puntos de control que están de Paraguachón hacia Maracaibo, Río Limón y la zona de lo que es el Rabito, en la entrada de Sacogoro,
esa creo que es la alcabala la del Rabito, y toda esa zona que es la troncal lo que es la troncal del Caribe. Esa zona está reforzada tanto por la Guardia Nacional como por el Ejército. Más también hacia el norte, hacia el Cojoro, donde está Casilletes, también hay un reforzamiento militar importante. Lo que desconozco es cómo están haciendo, porque hasta hace unos meses atrás estuve en la frontera y no había gasolina suficiente para echar a andar algunos vehículos que tienen los militares allí, ¿no? No sé cómo estarán haciendo, si se llevaron... Sí, bueno, de hecho ayer escuchamos un analista... surtirlos de gasolina, ¿no? Escuchábamos un analista, Lenín, consultado por CNN en español, en el espacio de dinero, y él efectivamente, decía que si la crisis continúa en Venezuela, llegará un punto que el gobierno no tendrá dinero ni siquiera para alimentar las tropas. Pero en todo caso, preguntarte, porque el jefe del CIOFAN ha hablado de operaciones conjuntas con países como Cuba, China y Rusia. ¿Has visto tú en lo personal efectivos de estas nacionalidades o no en lo absoluto, al menos en el Zulia? Rusos o cubanos sí tengo entendido que hay bastantes aquí en la Fuerza Armada, pero chino ni ruso, por lo menos en la parte fronteriza nuestra, no he visto. Pero es una pregunta también que habría que hacerse, porque hasta hace unos meses en los cursos que estaban dando de suboficiales, de sargentos, en la zona fronteriza, a los que los estaban recibiendo, los estaban soltando los viernes porque no tenían como darle comida los fines de semana. ¿Cómo están haciendo para alimentar a toda esta tropa tan grande o todo ese reforzamiento militar que está en la frontera? No sé. Me imagino que están aplicando tipo Bien. Lenín Danieri, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista de medios nacionales e internacionales desde el estado Zulia, ofreciendo detalles acerca de toda esta información, pasando por este hecho terrible de una familia que se vio en la necesidad o tomó la decisión de dar sepultura a su deuda en el patio de su casa. Aparentemente actuó la gobernación luego de que se hizo pública esta situación, y ofreciendo detalles acerca efectivamente del reforzamiento militar en la frontera con Colombia. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones celebramos los 50 años de Julio Iglesias en la música. Por el amor de una mujer llegué a llorar. También los 50 años de Rafael como cantante. Yo soy aquel que cada noche te Y un poco más atrás, los 50 años de Pedro Vargas como cantante. Camino de Santa Rosa. Todas estas historias, bien contadas y bien avaladas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Más tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Por RCR 750 AM.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Decíamos que el programa de alimentos, Mundial de Alimentos, ha pedido a países suramericanos ayudar a nuestro país. Es una nota que destaca el diario El Nacional en versión electrónica. Miguel Barreto, director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, advirtió que hay más de 170 lugares de cruce informal en la frontera donde no se llevan registros y son personas muy pobres y vulnerables que caminando quieren llegar hasta Perú o Ecuador. Otra vez, otro funcionario que sale al paso a la versión del gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Miguel Barreto, director para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, opinó este viernes que la situación migratoria de Venezuela requiere de la voluntad política de los países vecinos para afrontar este tema en conjunto. Tiene que haber la voluntad política para avanzar. Ya no podemos seguir hablando, tienen que acordar medidas los países e implementar acciones. Así de grave es la situación, así de grave lo ve este funcionario Barreto, y lo dijo en una entrevista a la agencia de noticias EFE en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También destaca el diario El Nacional, información que vamos a comentar durante la tarde de hoy en versión electrónica. Dice: senadores de Estados Unidos acusan a Venezuela de ser patrocinador del terrorismo. Bueno, el Departamento de Estado realizó un reporte en el que indicaron que el gobierno venezolano no cooperó con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, y esto podría ser un argumento más para una iniciativa que entendemos está promoviendo en el Senado. Leemos la nota del diario El Nacional, da cuenta de ello. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner solicitaron a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que se reconozca a Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Los senadores citaron a un reporte realizado por el Departamento de Estado donde se informó que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. Esto lo señalaron en un comunicado publicado, por cierto, o reseñado por La Voz de América. En la misiva se indicó que el gobierno de Nicolás Maduro permitió el apoyo de actividades que beneficiaban a grupos conocidos de terroristas. Y hay una lista de individuos vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y Patria y Libertad Vasca, ETA. Estuvieron presentes en Venezuela como simpatizantes de Hezbollah y simpatizantes. Esto lo indicaron, insistimos, en este comunicado. La situación se complica a propósito de este tema de la presencia de la guerrilla en nuestro país. La periodista Sebastiana Barraez, a quien, por cierto, le escanearon su cuenta en Twitter tras el reportaje que comentó en este espacio, daba cuenta este viernes en un trabajo especial sobre la presencia de la guerrilla en el norte de Apure. También hay información, y lo hemos comentado con algunos diputados, de la presencia de grupos irregulares en buena parte del territorio nacional. Con esta información vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para
mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, luego de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de aprobar
una resolución pidiendo a Venezuela que admita asistencia humanitaria, además expresando preocupación por las graves violaciones a derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. Bueno, Nicolás Maduro aseguró, el presidente Nicolás Maduro, antes de regresar a Venezuela, que, bueno, Michelle Bachelet, la nueva alta representante para derechos humanos de esta organización, sería recibida con los brazos abiertos en nuestro país. Evidentemente, luego de una declaración de esta naturaleza se generaron toda clase de reacciones, e incluso llegamos a escuchar que el primer sitio que tendría que visitar es el Helicoide. Hoy, por cierto, se cumplieron 52 días del secuestro, la detención del diputado Juan Requesens, según denuncia de familiares, abogados y diputados que se hicieron presentes allí. Para conversar acerca de este tema tenemos justo al defensor del diputado Requesens, doctor Joel García. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a tu audiencia. Sí, efectivamente, el día de hoy se cumplen 52 días y 52 días de la aprehensión de Juan Requesens y 45 días del lapso que se le da al Ministerio Público para culminar su investigación. Hasta el día de hoy, a Juan Requesens se le siguen violando sus derechos, y un derecho tan importante que tiene cualquier persona que está privada de su libertad, como es el derecho a la defensa. Hasta el día de hoy, la defensa no ha podido acceder a Juan Requesens. La defensa no ha podido diseñar una estrategia de defensa con nuestro patrocinado, por cuanto el SEBIN nos ha impedido, alegando órdenes superiores, acceder a él, a pesar de que hay un tribunal de control donde introdujimos una acción de amparo constitucional. Le ordenó al SEBIN que le informara los motivos por los cuales no se nos permite, y el SEBIN, haciendo caso omiso a esa instrucción, solamente se limitó a responder de que ellos no contestaban comunicación alguna donde le pusieran un plazo para dar contestación, por cuanto el tribunal le fijó un lapso de 24 horas para que informarla, y simple y llanamente no se dignaron a informar y tampoco van a informar, y por ello seguimos sin poder hacer el derecho a la defensa, sin poder conversar con el diputado Requesens, y en consecuencia hoy se produce una acusación prácticamente de espalda al legítimo derecho a defenderse que tiene el diputado Juan Requesens. Ahora, decíamos, doctor, que la reacción de defensores de derechos humanos al escuchar que el gobierno supuestamente abrirá las puertas al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue a advertir que, entre otras cosas, le tocaría a estos investigadores, de ser el caso, de visitar los centros de reclusión de todo el país, concretamente donde se encuentran los presos políticos. Yo quisiera su comentario, su reacción en torno a este tema, porque entiendo también se ha pronunciado a través de las redes sociales. Lo escuchamos. Sí, fíjense bien, nuestro canciller le dijo a la ciudadana Bachelet que él estaba dispuesto a prestarle toda la colaboración en materia de derechos humanos. Pues este es el momento en donde la alta comisionada de derechos humanos solicita ingresar un equipo de investigación de esa comisión a Venezuela. Bueno, si ellos son contestes, si son pruebos con lo que dicen, deberían de permitir a esa comisión ingresar a Venezuela para que investigue. Igualmente, el presidente Maduro en la ONU dijo también que le pidió al secretario de la ONU que enviara una comisión imparcial para que investigara los hechos del magnicidio, del atentado contra él. Ojalá el secretario de la ONU pudiera enviar esa comisión para que viera la cantidad de mentiras, la cantidad de cosas oscuras que se manejan en ese expediente, la cantidad de cosas de querer involucrar a unos diputados sin tener mínimo elemento de convicción, simple y llanamente para terminar de fenestrar un poder tan legítimo como es la Asamblea Nacional. Pero es que además, doctor, a estas alturas entendemos que no se conoce la situación del diputado Requesens. Creo que pudo ver a sus familiares hace algunos días y poco más. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Fíjense, el artículo 49 numeral de la Constitución es claro cuando dice que el derecho a la defensa es un derecho que opera en todo lado y estado de la causa. Ahora, a la familia Requesens, específicamente a su papá y a su mamá, se le permitió acceder a Juan Requesens la semana pasada. Pero fue una visita de manera supervisada, una visita donde habían 2 funcionarios de ese cuerpo policial con cámaras grabando toda la conversación y toda la visita. ¿Bajo qué circunstancias tener una conversación con una persona si de esa manera se invita? Entonces,
es lo que me lleva a mí a la reflexión de por qué no se le permite a la defensa acceder a Juan Requesén, porque obviamente la entrevista que puede sostener la defensa con su patrocinado tiene un carácter privado, no puede estar supervisado por cámara alguna, ni nadie puede estar pendiente de lo que se diga allí. Entonces, ¿qué le tiene el Estado, o digamos el gobierno, o el régimen, a que la defensa pueda conversar con Juan Requesén? ¿Qué está buscando ocultar? Porque de otra manera no tiene otro sentido, porque se le permitió que su padre lo viera, porque no le permiten el derecho a los defensores de que pudieran acceder a él para poder armar la estrategia de defensa. Entonces, algo se debe ocultar. Ahora, doctor García, lo comentamos con usted en una oportunidad anterior, la situación, el caso en general del diputado Juan Requesén está plagado de irregularidades desde el inicio, desde el momento de su detención junto a su hermana, sin orden judicial. Entendemos que ella no figura en el expediente y un poco haciendo referencia al informe de la OEA ante la Corte Penal Internacional, bueno, da la impresión que forma parte de una política de Estado, es decir, esto de tener presos políticos, la desaparición forzada, maniobras dilatorias, arbitrariedad en las detenciones, presentación de civiles ante tribunales militares. Yo quisiera su comentario en torno a la cantidad de irregularidades que usted ha podido detectar de momento, sumadas a la incomunicación del diputado. ¿Lo escuchamos? Se las menciono. Fíjense bien, Juan Requesén es aprendido el día 7 de agosto, en horas de nocturna saliendo de su residencia. Juan Requesén es un parlamentario y por lo tanto, de conformidad con el artículo 200 constitucional, goza de la prerrogativa parlamentaria. ¿Y qué se traduce eso? De que Juan Requesén, para poder ser enjuiciado, tiene primero que nada haber sido sorprendido cometiendo un hecho flagrante, un delito flagrante. Y dos, que si fuese así, tendría que ser trasladado a su casa. Fue trasladado al SEBIN sin haber cometido un hecho flagrante. Ya le explico qué es la flagrancia. Y dos, que para que él pueda ser enjuiciado tiene que goza de un antejuicio de mérito. La sala plena obvió el antejuicio de mérito y solicitó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Es claro el artículo cuando establece que la inmunidad parlamentaria puede ser allanada única y exclusivamente por su órgano de adscripción, es decir, por la Asamblea Nacional, no por una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión no es esa. Esa no es la función de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tenemos una detención arbitraria por cuanto no había una orden judicial ni había estado cometiendo un delito flagrante. Los delitos flagrantes son aquellos que se están cometiendo, se acaban de cometer o se anda en persecución de la persona que acaba de cometer ese delito. El hecho se ocurrió el día 4 y él lo detienen el día 3. Entonces no hay esa contemporaneidad entre la aprehensión y el hecho punible que se investiga. 2, no fue trasladado a su residencia. 3, no se le allanó la inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional. Y 4, no hay un antejuicio de mérito. Además, la Constitución establece que cuando una persona es aprehendida, cualquiera que sea, cualquier persona, tiene que ser puesta a la orden de un tribunal de control dentro de las 48 horas siguientes. Juan Requesén fue puesto a la orden del tribunal 7 días después, una semana después. 4, Juan Requesén tiene derecho a estar asistido perennemente de su defensa. Hasta ahora Juan Requesén no se le ha permitido hablar con su defensa. Juan Requesén, él desconoce si qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué hay en el expediente y qué puede obrar contra él. ¿Por qué? Porque su defensa no ha tenido la posibilidad de decirle ello. Juan Requesén se le sigue violando sistemáticamente sus derechos y eso es una política del Estado venezolano. En todos los casos que tienen esa connotación de político, de tintes políticos, vemos cómo se violan los derechos flagrantemente, desde la incomunicación, la desaparición forzada, el sesgo o la parcialidad de la investigación. Tuvimos 30 días sin poder acceder al expediente que reposa en la Fiscalía por una reserva sin motivación alguna. Otra, el tribunal desde el momento de la aprehensión no ha dado más despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal no ha atendido a las partes desde ese día de la audiencia hasta ahora. El juez se ausentó del tribunal, no sabemos si está de reposo, si está de vacaciones, si se fue, no lo sabemos. Hay rumores que se fue del país, que no va a regresar. No me consta que eso sea así, pero hasta ahora no es juez. Hoy se produce una acusación con toda seguridad
porque yo no creo que lo vayan a sobreseer, yo no creo que vayan a archivar la causa, sino que lo van a acusar. Y esa acusación va a llegar ante una unidad distribuidora de expedientes, que la va a llevar al tribunal el día lunes, pero el día lunes, como no hay despacho, no lo van a recibir. Entonces, los lapsos para que se dé la nueva audiencia no van a empezar a transcurrir hasta que ese tribunal no sea provisto de un juez y hasta que ese tribunal no empiece a despachar. Entonces, tenemos una dilación indebida que es la que se va a suscitar prontamente con toda seguridad. Sin hablar, doctor García, de los videos que trascendieron a la opinión pública y que no figuran en el expediente, ¿correcto? Importantísimo ello, igualmente que la ciudadana Rafaela Requesén no aparece en las actas por ningún lado, cuando todo el mundo sabe, hay un video que se ve cuando ellos lo detienen. Nosotros llevamos a Rafaela Requesén hasta la fiscalía para que sea entrevistada, porque ella es la testigo de excepción de las circunstancias de modo y tiempo y lugar en que fue detenido Juan Requesén. Otro, la prueba madre, la prueba reina que utiliza el Ejecutivo Nacional, y así en palabras del presidente de la República como en palabras del ministro de Comunicaciones, es un video donde Juan Requesén se autoincrimina. Ese video, para sorpresa de la defensa el día de la presentación, bueno, no aparecía por ningún lado. Es decir, la Fiscalía no sabe de qué video estamos hablando. La Fiscalía no utilizó ese video, y si la utilizara, ellos incurrirían en una violación grave de los derechos humanos, además de tener un medio de convicción ilícito, porque para que una confesión sea válida, tiene que estar esa persona ante un tribunal de control, acompañada de su defensa, y esa confesión tiene que ser de manera espontánea, voluntaria y libre de toda coacción. Una confesión no se puede hacer dentro de los calabozos de un cuerpo policial ni en presencia de funcionarios policiales. Ese video lo que traduce, lo que nos hace ver es que en Venezuela es una violación sistematizada de los derechos humanos. Ocurre siempre. Y vimos con sorpresa que el domingo también el ministro de Comunicaciones exhibió otro video de un ciudadano que le tilda de Morfeo, le apoda como Morfeo, así habló también de la perrera, esos motes que le pone bastante despectivo a las personas, donde esos mismos videos corren la misma suerte, son totalmente ilegales y inconstitucionales, y en consecuencia no pueden ser válidos ni como base o fundamento para tomar ninguna decisión. Yo hacía referencia también, doctor, al video de esta situación inenarrable en la cual fue expuesto el diputado Juan Requesén. Ok, en relación a ese video, a Juan Requesén le obligan a sacar de una bolsa de basura esas prendas, es decir, lo obligan a colocar. Es falso que dice de que está hablando no colocarse esas prendas de vestir en esas condiciones, simple y llanamente para degradar su persona y hacer humillar ante las redes sociales. Eso fue lo que, afortunadamente, eso no fue el de ellos, pero la gente más bien se indignó de lo que se vio. La gente se olvidó del magnicidio y lo que fue una violación a la dignidad humana, y un diputado de la República. Si eso no ocurre, un diputado de la República es nosotros a personas de aquí. Si tenemos allí problemas para escuchar al doctor, ya me dirán internamente si se escucha bien al aire, y el problema son mis audífonos. Le ruego, doctor García, nos quedan unos minutos antes de despedir, que se mueva lo menos posible si recibe nuestra llamada a través de un celular y hable con fuerza en el micrófono del teléfono. Me interesa mucho conocer por qué efectivamente se ha creado esta expectativa por la supuesta misión que llegaría a nuestro país, si esto se concreta, de el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un poco dando cumplimiento a la resolución que se acaba de aprobar, pero también está esta carta de confirmación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Bensouda. Ella dice en una declaración que efectivamente recibió el 27 de septiembre esta revisión de un grupo de estados parte del Estatuto de Roma. De esto hemos hablado con los amigos oyentes. 6 países de la región, incluyendo Canadá, pidiendo se abra investigación en el caso de Venezuela y frente a posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
Bueno, ella incluso reitera que es la primera vez que esto ocurre, que reciben una remisión de los estados partes. Habían recibido otras solicitudes al respecto, pero es la primera vez que estados partes, bueno, llevan adelante una iniciativa de esta naturaleza. Yo quisiera sus comentarios, saber si tiene alguna expectativa en torno a este tema. Habrá que ver qué lapsos utiliza, si se abre investigación en nuestro país para investigar, pero sin duda alguna el caso de su defendido clama al cielo por la cantidad de irregularidades y violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjense, cuando 6 países de manera inédita, haciendo uso del artículo 14 del Estatuto de Roma, se atreve a denunciar ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, es porque están convencidos que en Venezuela ocurre una sistematización en la violación de derechos humanos que incrimina a unos personeros del Estado. Ahora, el caso Juan Requesens indudablemente está metido en esas denuncias. Indudablemente la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal, es conocer de ello. Ahora, el fiscal de la Corte Penal Internacional en días pasados, fechas anteriores, había solicitado la etapa preliminar de esa investigación. Espero yo que con esta denuncia de estos 6 países, ¿verdad?, como Estados miembros de ese estatuto, le aceleren un poquito el proceso. Lamentablemente esos procesos son lentos, pero ante la evidente situación que está viviendo Venezuela y donde la ONU ha aprobado una resolución motivado a ello, yo pienso que esa fiscal de la Corte Penal Internacional no puede hacer caso y tiene que voltear directamente a Venezuela y ver que no solamente los venezolanos estamos diciendo que se violan los derechos humanos, sino que hay 6 naciones, hay 6 países importantes del continente que así lo están señalando y hay pruebas de ello. Y nosotros vamos a coadyuvar a sustentar esas denuncias con hechos reales, no con recortes de periódicos, no con informes nada más, sino con testimonios verdaderos de que en Venezuela ocurre esa violación. Indudablemente, no dudo, el lapso no lo tengo en cuánto tiempo, pero en Venezuela, indudablemente, de que esos funcionarios van a ser sancionados por violaciones a los derechos humanos. Doctor, finalmente, si la Fiscalía no acusa hoy, ¿qué pasaría? Es decir, ¿tendrían que dejar en libertad al diputado Juan Requesens? Bueno, lo primero que diría, si no acusado, es un milagro, ¿no? Es un milagro. Pero si ocurriera ese milagro, la consecuencia jurídica inmediata es la puesta en libertad del diputado Juan Requesens, porque vence el lapso establecido en la norma, aunque sabemos que en Venezuela la norma no se respeta. Vemos como el mismo fiscal general de la República avala las arbitrariedades de un cuerpo policial. Entonces, pero en teoría, si no acusa o solicita un archivo fiscal o solicita un sobreseimiento, la consecuencia es la libertad de Juan Requesens el día de mañana. El problema está que tenemos el día sábado y domingo que no vamos a tener conocimiento de qué pasó, pero a más tardar el día lunes, mediodía, nosotros vamos a saber si hubo tal acto conclusivo de acusación o no. Bien, gracias a Joel García por atendernos, a acompañarnos. No sé si escucharon la última parte de su intervención, pero venía a decir que si ocurre el milagro de que la Fiscalía designada, saben ustedes, al margen de la Constitución, por la constituyente comunal, no acusa el día de hoy, tendrían que dejar inmediatamente en libertad al diputado Juan Requesens. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de la crisis que ha negado el Ejecutivo Nacional, concretamente Nicolás Maduro, durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hablamos del éxodo masivo de venezolanos. Bueno, extendieron estado de emergencia en Ecuador por flujo de migrantes venezolanos. Lo comentamos al cierre. El viceministro de Movilidad Humana del país destacó la necesidad de mantener el equilibrio dentro de los parámetros de planificación y continuar con la ayuda de organizaciones internacionales. Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, anunció este viernes que extendieron el estado de emergencia en 3 provincias del país por el flujo de migrantes venezolanos, una situación que, aunque es difícil de negar, bueno, saben ustedes cómo fue rechazada por el Ejecutivo Nacional. Concretamente, Nicolás Maduro hablaba de una crisis fabricada, palabras más, palabras menos, que bueno, se traduce en millones de personas que de momento han abandonado nuestro país. Algunos calculan más de 2 millones, incluso más de 3 millones hasta la fecha. Y al cierre comento una información que por las imágenes es francamente impactante. Una ciudad de Indonesia fue golpeada por un tsunami tras un fuerte terremoto. Se produjo un verdadero tsunami en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes situada a 80 kilómetros del epicentro del terremoto, y francamente las imágenes son impactantes. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el Convenio Tinoco o el Tá Barato Dame Dos. En agosto de 1934, el ministro de Hacienda, Pedro Rafael Tinoco, firmó con los bancos del país y con las compañías petroleras un acuerdo conocido como el Convenio Tinoco. El convenio no parecía una cosa de mayor trascendencia. Sin embargo, dentro de la aparente poca importancia del hecho, se trataba de una de las decisiones más importantes de todo el siglo XX, que marcaría el destino económico del país y tendría mucho que ver con lo que fue la vida de los venezolanos durante décadas.
Lo que el gobierno quería era que las compañías tuvieran que dejar aquí más dólares para obtener los bolívares que necesitaban para realizar sus gastos en sueldos, salarios, compras, impuestos, y el convenio era la forma de lograrlo. Hasta ese momento, los dólares se cambiaban en el país a una tasa de más de 5 bolívares por dólar. A partir del convenio Tinoco, las compañías petroleras le venderían a los bancos sus dólares a una tasa de 3,09 bolívares por dólar. Pasarlo a valer 3 por dólar significaba que ahora, para obtener 100 bolívares, las compañías tenían que dejar en el país más de 30 dólares, en vez de 20, como era antes de la firma del convenio. Ese acuerdo consagró, condensó, una de las grandes presiones que venía ejerciendo el petróleo sobre la vida del país y fue el punto de partida de uno de los hechos fundamentales de la vida de los venezolanos: vivir con una moneda sobrevaluada. Con él convivimos casi sin darnos cuenta por 50 años, hasta el 18 de febrero de 1983, el famoso Viernes Negro. Desde aquel día, los venezolanos hemos cargado en nuestros bolsillos una moneda cuyo poder de compra internacional es mayor que su poder de compra interno. Usted se compra un dólar por 3.35 o por 4.30 y con ello importa cosas o compra cachivaches en el exterior a un precio que, llevado a bolívares, resulta baratísimo. Está barato, dame 2. El convenio encerraba enormes consecuencias. Una vez que el país empieza a funcionar con una moneda sobrevaluada, se teje en torno a ese hecho toda una madeja de cálculos e intereses. Todo el mundo funciona contando con esa paridad, que de ese modo se atornilla en la economía del país. Ello hará dificilísimo modificar esa situación. De ahí en adelante al país le sería muy cuesta arriba exportar otra cosa que no fuera petróleo y le sería facilísimo importar lo que se le ocurriera. Al país le resultaba muy barato comprar lo que los demás producían y a los demás les resultaba muy caro comprar lo que se producía aquí. El convenio significó que el sector agrícola de exportación entró en una decadencia definitiva y que la industria venezolana que surgiera no podría competir en los mercados internacionales. Venezuela se acostumbró a vivir con una moneda sobrevaluada. Si el petróleo produce suficiente dinero, ¿qué problema hay en que compremos fuera todo lo que necesitamos? Además, andar por ahí con un bolívar sobrevaluado es muy sabroso. Y así pasaron los años y las décadas, y se sucedieron los gobiernos de las más diversas tendencias. A ninguno se le ocurrió revisar esa situación. Tenía que llegar una hecatombe como la de 1983 para que un gobierno venezolano no tuviera más remedio que suspender ese regalo que habíamos venido recibiendo por lo menos desde que en 1934 se firmó aquel convenio Tinoco. Seguramente no avisoraba el ministro el túnel por el que su convenio nos estaba metiendo y que, sin siquiera sospecharlo, sembró las bases de aquel viernes 18 de febrero, el día en que se dijo por última vez: «Está barato, dame 2». La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número